Bueno, en este video se va a mostrar o se va a ejemplificar el uso del código MATLAB justo para seleccionar elementos aleatorios en una simulación de Abacus. Entonces, bueno, primero vamos a crear la parte. A continuación vamos a crear en propiedades, en la sección property, vamos a crear dos distintos materiales o sí, en este caso dos materiales distintos. Este primer material se va a llamar material uno. Caso vamos a simular un análisis estático, por lo que tenemos que insertar el módulo de elasticidad y el Poisson. Se crea de igual forma otro material porque estamos diciendo que vamos a utilizar dos materiales distintos, justo por lo que va a haber dos sets de elementos. Igual aquí se crean las secciones. Entonces vamos a llamar sección 1, homogénea, sólida, o dependiendo del análisis que se está haciendo, se va cambiando eso, pero en este caso vamos a seleccionar así. Escoge el material 1, se acepta. Lo mismo para el caso de la sección 2 que va a ser con el material 2. Se acepta, ok. Luego vamos a assembly. En esta parte seleccionamos Parts, Dependent Measure Part, porque queremos hacer el mallado sobre la parte, no sobre una instancia. Ponemos OK. En Step, como estábamos mencionando, que es un step estático, seleccionamos este. Y aquí OK, porque no va a ser Transient Análisis. Después de eso procedemos a poner las cargas. En las cargas ponemos, en este caso, vamos a hacer un Boundary Condition en la superficie de abajo. Hemos aplicado las cargas. Una vez que se ha aplicado las cargas, vamos a la opción de Mesh. Normalmente sale este error, sin embargo, no es como un bug del programa. Tenemos que ir a parte y volver al Mesh. Y ahí ya nos permite. Vamos a hacer un global size de 1.5. Ay, aplicamos y aquí se ve cómo va a quedar nuestro mallado o los nodos como exteriores de nuestro mallado. Mallamos la parte, ponemos yes y ya tenemos nuestro mallado. Luego de eso vamos acá en este árbol de aquí vamos a parte uno en sets, creamos un set de elementos, el set uno que va a ser justo para el material uno. Entonces creamos un set. Ahorita no es muy importante seleccionar o decidir cuáles elementos van a ser de cuál, si no seleccionamos cualquier elemento, entonces en este caso vamos a seleccionar estos. Y done, este es set uno. Vamos a crear otro set, pero antes de crearlo vamos a esconder los que ya hemos seleccionado previamente. Entonces hacemos clic sobre set uno y en esta parte de acá arriba en las herramientas ponemos remove selected, removemos y solo quedaría los elementos que no se han seleccionado. Por ende vamos a set nuevamente, a crear, creamos un segundo set de elementos. Se seleccionan los elementos que no fueron seleccionados antes, ponemos done
Y ya tenemos nuestros dos sets de elementos, que es estos. De ahí para volver a la vista principal, seleccionamos esta parte aquí que dice Replace All. Entonces ya volvemos a tener todos. Entonces ahí vemos que nos está seleccionado nuestro set 2. Aquí está nuestro set 1. Entonces ahora sí podemos volver a Property y en acá se puede seleccionar el Assign Section y en vez de crear un nuevo set, aplastamos aquí en Sets, aplastamos aquí en set 1, porque es los que vamos a utilizar. Podemos poner esto aquí y se selecciona. La sección vamos a hacer sección 1, como vemos sección 1, material 1, set 1. Ponemos OK. El mismo proceso para la sección 2, set 2, sección 2, set 2, material 2. OK. Una vez que estamos en este punto, vamos a Job. Ya están todas las condiciones necesarias. Creamos un nuevo job. Vamos a llamarlo eh, pre-simulación. ¿Por qué pre-simulación? Porque lo que estamos aquí intentando sacar es el archivo .inp. Continue. OK. Acá en Job Manager podemos submit y esperamos hasta que salgan los resultados. Bueno, una vez que nos salga el status completed o una vez que ya tengamos nuestro carpeta temp del disco Windows C, el archivo .inp, podemos abrirlo. Open with Notepad. Este es nuestro archivo .inp. Aquí están los nodos. Si bajamos, seguimos bajando, estos ya son los elementos. Aquí está el tipo de elementos y los elementos creados. Tenemos un total de 343 elementos. Entonces, para comprobar esto, volvemos a nuestro archivo de CAE. En nuestro archivo de CAE podemos comprobar esto justo desde aquí. Tenemos aquí un valor de 245 elementos para el set 1. Para el set 2 tenemos 98 elementos, lo que nos da un total de 343 elementos. Con esto ya podemos seguir al archivo de MATLAB o al código de MATLAB. Tenemos 343 elementos. En esta parte de aquí, como se ve, está nombrando los elementos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, en esta parte del archivo INP, en el set, estamos seteando cuáles elementos van a pertenecer al set 1 y cuáles elementos van a pertenecer al set 2. Esto es lo que hay que modificar para poder conseguir un número aleatorio de elementos. Una vez que hemos conseguido esto, vamos al archivo de MATLAB. En el archivo de MATLAB tenemos este código. Tenemos aquí el n-elements, que es el número total de elementos. Entonces aquí seleccionamos y escribimos cuál es el número total de elementos. Dijimos que el número total de elementos era 343. Entonces aquí escribimos 343. En el set, supongamos que en el set 1 queremos que hayan 120 elementos o 100 elementos. 100 elementos vayan al set 1 y el resto de elementos vayan al otro set de elementos. Entonces aquí tenemos el código. Estos de aquí son las variables que tenemos que editar en caso de que necesitemos solo dos sets de elementos. En esta parte de aquí selecciona de este variable all numbers, que es este array de posibles elementos, este array de números tales del 1 al 343, que es como se llaman los elementos. Con esta línea de acá abajo, con la línea 8, se selecciona al azar de este array 100 elementos. Luego de eso, volvemos modificamos la variable all numbers y este setDiff es para quitar los números del que se han seleccionado previamente en este first group y dejar los que aún no se seleccionan.
Entonces de ahí, bueno, el second group viene a ser igual esta selección aleatoria de estos otros elementos, pero como ya son solo los que quedan, se selecciona todos estos sobrantes. Acá tenemos un sort que es para ordenar los números de menor a mayor. Acá creamos un archivo en el cual se va a escribir los elementos con comas indeterminadamente. Sin embargo, los archivos .inp se deben escribir como se puede observar acá. Hasta 16 se debe escribir de 16 elementos en cada línea de código. Entonces, por ejemplo, esto aquí del 1 al 16, de acá del 17 al 32. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros, de una forma en la que que siga este formato. A continuación, en esta parte de acá se crea un archivo elementset1.dat en la carpeta en la que estemos trabajando, donde se va a guardar justo con el formato que había mencionado previamente. Lo mismo va a ser para el elementset2. Entonces, una vez que ya tenemos esto, corremos el código. Entonces ya se han actualizado acá, ya se vio que se actualizó, ya se corrió el código, entonces podemos abrir estos dos em, archivos. Bueno, desde la carpeta del Explorer podemos abrir estos archivos, este elementset1 y el elementset2. Como se puede ver, aquí está el número al azar, 1, 2, 3, 4, de ahí se salta el 8 para el elementset2. Lo que hay que hacer es borrar esta última coma y borrar la primera línea que está vacía. Lo mismo para el element set1, se borra la primera línea vacía y la última coma. Como vemos, el número máximo es 343 y acá es 342. Entonces estamos dentro de los elementos necesarios. Estos elementos, este element set1, copiamos y vamos a irnos al archivo INP presimulación. Como estábamos copiado el element set1, borramos estos elementos y pegamos. Lo mismo hacemos con el element set2, copiamos y pegamos en el element set2. Con eso aquí podemos ya guardar como, vamos a guardarle como simulación final. Eso sí, tenemos que cambiar aquí a all files y aquí llamarle .inp. Guardamos y después de eso desde Abacus CAE abrimos, eh, ponemos open, importar, perdón, modelo. Aquí modificamos esto y ponemos inppes y abrimos simulación final. Una vez que hemos abierto, podemos irnos al simulación final y podemos ver cómo en partes ya en los sets ya están seleccionados aleatoriamente. Entonces, bueno, así como les mencionaba, si se le hacemos doble clic, se ve que se seleccionaron 100 elementos para el set 1 y están puestos aleatoriamente. En el caso del set 2 igual se seleccionó aleatoriamente y aquí tenemos 243 elementos. Para comprobar esto de forma un poco más visual, se puede, como habíamos hecho previamente, seleccionamos set 2 y aplicamos Remove Selected y aquí se ven los elementos del set 1. Si es que ponemos Replace Selected, vamos a cambiar cuáles son los que se ven y se van a ver los elementos del set 2. Entonces volvemos y así es como tendríamos ya nuestros sets de elementos seleccionados, sí, seleccionados aleatoriamente por el código de MATLAB. Es necesario mencionar que esto es un pseudo aleatorio porque no es, eh, sigue una distribución de acuerdo con MATLAB. Entonces, este es el proceso para seleccionar elementos pseudo aleatoriamente.